Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Vamos a conversar hoy de dos álbumes relacionados porque forman parte de la última etapa en los años 70 de una de las bandas más importantes de la historia del rock, como es King Crimson. Se trata del álbum Red en estudio y del álbum USA en directo. Acompáñenme. Nuestra historia comienza en 1972, cuando Robert Fripp decide ponerle fin a la formación de King Crimson, que había grabado el disco Islands y con la cual había estado girando durante 1971 y parte del 72. Me refiero a Mel Collins, Boz Burrell e Ian Wallace. Fripp quería conformar un nuevo King Crimson para darle forma a sus nuevas ideas que estaban más alejadas del jazz que lo que habían estado, por supuesto, en Islands y en Lizard. De modo que esas influencias nuevas en Fripp, de Bela Bartok y otros autores contemporáneos tenían que necesariamente contar con nuevos integrantes. Y así, a finales de 1972 se conformó la formación de quinteto que contaba, por supuesto, con Robert Fripp en la guitarra y mellotron, con John Wetton en el bajo y la voz, Bill Bruford en la batería, el increíble percusionista Jamie Muir, que venía de tocar free jazz con Derek Bailey y Son Sheep y otros músicos de la época, y el violinista y también encargado del mellotron David Cross. Adicionalmente a ellos cinco, Fripp quiso darle cabida a Richard Palmer James, no como miembro oficial como había sido Peter Sinfield hasta no mucho tiempo antes, sino simplemente como un colaborador en letras desde Alemania, porque Richard Palmer James, que hay que recordar fue miembro fundador de Supertramp, se había mudado a Alemania. Desde allí enviaba sus letras. Esa formación comenzó a tocar en los meses finales de 1972 y entre enero y febrero de 1973 grabó lo que sería el primer disco de esta formación, que fue Lars Tongues in Aspic. Un disco que rompía con la estética conocida del King Crimson anterior, que había comenzado con aquel famosísimo disco In the Court of the Crimson King, que sentó las bases del rock progresivo y que luego de 4 discos pues sonaba muy diferente. Luego, a partir de todo de esa formación, de ese primer disco, King Crimson siguió dándole forma a esta nueva encarnación. Para el siguiente disco, que se publicó en 1974, que digamos seguía esa línea pero mejoraba
de forma notable ciertos aspectos, me refiero a Starless and Bible Black, ya el grupo había dejado de contar con Jamie Muir. Y para ese mismo año 1974, el grupo como cuarteto se presentó en diversas ciudades y parte de eso quedó registrado en un disco que se publicó al año siguiente, en 1975, ya como testamento final, como una especie de epitafio de lo que había sido esa formación. El disco USA o USA en español, como ustedes prefieran, fue originalmente publicado como un vinilo simple y no sería hasta el siglo XXI cuando finalmente pudo conocerse la versión o la grabación completa de ese concierto. La edición 50 aniversario publicada justamente en junio de 2024 para celebrar los 50 años exactos de los conciertos, de los dos conciertos que aparecen en el disco grabados en junio de 1974, cuenta con el material completo. Es un doble LP, la edición que tenemos, una edición maravillosa en doble vinilo azul, tiene ese registro en su máximo esplendor con la mezcla de David Singleton, Tony Arlon también. Ese disco, sin embargo, no vio la luz, sino luego de ser publicado uno de los discos más brutales de la historia del rock, que es Red. Una manifestación por un lado, de la libertad creativa que había caracterizado a esta formación, en la cual se le dio una especial relevancia a la improvisación, y de hecho buena parte del contenido de Large Tongues in Aspic y de Starless and Bible Black proviene de las improvisaciones en directo. En el caso de Red hay un primer lado conformado por composiciones con más estructura de canción, aunque por supuesto con lo que pudiéramos llamar canción en el caso de King Crimson, y un lado B con desarrollos más extensos, con elementos más del lado de la improvisación que caracterizó esta etapa, y en conjunto esos 5 temas conforman un disco legendario que lamentablemente cerraba una etapa maravillosa y paradigmática en la historia de King Crimson y del rock, y que de forma quizá prematura hacía cerrar ese capítulo, y de King Crimson no se supo más, ni de hecho tampoco se supo mucho de Robert Fripp más allá de sus colaboraciones en discos de David Bowie, sino hasta el año 79, y de King Crimson hasta el año 1981 con una reencarnación totalmente diferente, como ha sido la característica de Robert Fripp y King Crimson. Pero el caso que nos ocupa es Red, un disco que en 2024 cumplió 50 años y por tal motivo también se reeditó una versión en doble LP maravillosa. El primer disco con las mezclas de Steven Wilson, unas mezclas que colocan el disco original en un nivel impresionante, con un sonido prístino de toda la instrumentación, ya
con David Cross como invitado y no como miembro oficial. El grupo había pasado a ser trío, como queda plasmada en esa portada que Jared Mankiewicz se inspiró en la fotografía aquella de Robert Freeman para la portada del segundo disco de los Beatles del año 63, With the Beatles, en ese juego de los claroscuros maravilloso. Pues ese disco como trío contó con la participación de David Cross como invitado y de otros dos ex miembros importantísimos en la historia de King Crimson, como son Ian MacDonald, miembro fundador, y Mel Collins, quien lo sustituyó en los saxos y flautas. El disco, por supuesto, no tiene fisuras alguna y en mi opinión personal cuenta con uno de los temas más emotivos, más removedores de Crimson y de la historia del rock, como es Starless. Es una pieza brutal. Y esta edición en doble LP cuenta con un segundo disco con mezclas de David Singleton que se alejan de las versiones originales y agregan un valor agregado a esta reedición 50 aniversario estupenda. Yo aconsejo a todos aquellos fans de King Crimson que aún no se hayan atrevido a que se atrevan con este doble LP. No se van a arrepentir porque tiene la insuperable remezcla de Steven Wilson, que es la segunda. Esta no es la misma que hizo para las ediciones del 40 aniversario. Esta es una remezcla, si se quiere, que supera a la suya propia. Y la de David Singleton, que es también muy interesante de conocer. Obviamente está en las plataformas digitales, pero yo recomiendo tener este disco, este LP en físico, porque cuando uno lo pone en el tocadisco, explota realmente y con un buen volumen. Es increíble. Y también con audífonos es posible tener una experiencia sensorial increíble, brutal. Entonces, estamos celebrando este 50 aniversario en el momento que hacemos esta crónica de dos discos históricos. El primero, en estudio, Red, publicado en noviembre de 1974, y luego USA, que si bien fue grabado en junio de aquel año, fue publicado en 1975, cerrando ese capítulo del King Crimson, que en apenas 5 años publicó 7 discos imprescindibles para todo amante del rock, para todo melómano. Han sido reeditados múltiples veces esos discos. Estos en particular, además está el detalle que son en vinilo de 200 gramos. Ojo que tienen que ser escuchados en tocadiscos que el motor soporte los 200 gramos, porque hay algunos tocadiscos de gama barata que no soportan ese peso. De modo que este par de discos forma parte de un momento histórico de la historia del rock muy importante, que es el cierre de actividades de King Crimson. Y en buena medida también decretaba en parte el declive en el interés público y de la prensa y de la crítica en general, el interés en el rock progresivo, aunque todavía en 1975 ese interés existía y se editaron muchos discos, como veremos en otra crónica posterior. Sin embargo, es un punto de quiebre.
Gracias por estar ahí, por escucharnos, por compartir, por suscribirse y por comentar. Esta fue una presentación de revista ladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta y la crónica, la reseña de este disco detallada con todos los audios la consiguen justamente en revistaladosis.com. Hasta un próximo episodio. Chao.